Buenas noches a la fanaticada de The Show, como todos los viernes a la 21. Vamos a dar comienzo, en este caso, al sexto inning ya de la segunda temporada de nuestro programa. Bueno, Duilio, bienvenido. Ya en tierras paranaenses, desde el martes. Sí, desde el martes. Cansado. ¿Y cansado? ¿Largo la vuelta? Es larga porque entre la espera y todo, y encima el trayecto de Ezeiza a Paraná también, se hace largo, pero bueno, es parte del juego. Muy bien. Así que bien. Bueno, antes de comenzar, voy a leer a nuestros auspiciantes, como hacemos siempre. El estudio contable ACP, Move Pilates Club, Ezequiel Raider y Welcome Abroad, Vivero Pampagras, La Cantina de Don Bosco, Ches Juan Perfumería, Pinturerías Almafuerte, South, Yunca, Rincón Latino y Tercera Base son los que nos están acompañando este año para que podamos estar aquí. ¿Qué más tenemos? Bueno, les recuerdo que a través de gradatickets.com ustedes pueden adquirir las entradas para el torneo de Show Pro Series y ya están habilitadas las entradas por día para los días miércoles, jueves, viernes y sábado para el sector campo. Por el momento, para el sector campo. Bien, y Abril Kamblowski y Ailén Servín fundaron Nuba Studio, una agencia de community managers que realizan gestión integral de redes y marcas y también hacen cobertura de eventos. Si querés hacer que tu marca o emprendimiento crezca, hacé como nosotros y comunicate con ellas, Nuba Studio. Y bueno, si ya estamos listos, le damos la bienvenida a uno de los jugadores amantes de los juegos de mesa, si mal no recuerdo. Sí, doy fe. Sí, pero no de los comunes, no Monopoly, Catán, sino de los me puse más serios. Me puse a ver una noche, una tarde, me puse a ver que se juntaban todos y cuando veo las cartas, ¿qué mierda juegan esto? Porque no eran números, no eran letras, no era la baraja española. Eran dibujitos así, no sé. Bueno, era una estrategia. Le damos la bienvenida al mejor bateador de nuestro continente, el señor Teo Miglievaca. Bueno, muchas gracias. ¿Todo bien, Teo? Sí, todo bien. ¿Cansado también? Cansado, sí. Todavía se siente el jet lag después de una semana, pero se siente un poquito todavía. Vino acompañado de su novia Magalí, que ahí nos está observando, aquí presente en el estudio. Así que buenas noches, Magalí, para vos también. Bueno, muchachos, ¿cómo les fue? Ya que estamos acá para hablar del Panamericano de principio a fin. ¿Qué pasó con Colombia? Viste que habíamos hablado antes de que viajen, de que había algo raro ahí con Colombia. Vos sabés que en realidad lo de Colombia, esto dicho por autoridades, no es rumor. Bien. Hoy Colombia está acéfalo desde su confederación. Bien. Entonces, porque están aparentemente con auditorías por la última asamblea de elección de autoridades, todo eso generó. Bueno, desde el año pasado, cuando estábamos en el Panamericanos de las chicas, como que se formó o formaron un grupo de personas sin ninguna reglamentación, pero que estaban llevando un poco adelante el softball colombiano. Designaron un cuerpo técnico para que elija una selección y como que el Comité Olímpico le dijo, no, ustedes no tienen la autoridad para hacer esto. Lógicamente que esto pasó muy cerca del inicio del campeonato. Entonces, corría el riesgo de que Colombia no participara. Y por intervención de la WSC, porque lógicamente era el local, no podía ser que no participe. Aparentemente el equipo, había jugadores como para armar ese equipo. Se armó a último momento, pero fue muy a último momento. Claro, es más, no estuvieron en el congresillo. Sí, nosotros no tuvimos el fixture, no tuvimos la programación hasta que 2 días antes del torneo. No estuvieron. Ya estando allá nosotros. Que inclusive había incertidumbre de que si se iban a presentar al partido estelar de la primera jornada, ¿no? Del torneo. Exactamente. Jugaban a la noche. Hubo incluso especulaciones de que podían llegar a participar como WBCC, Ajá, como pasó con Guatemala en algún que otro torneo. Pero eso fue una cuestión.
se dijeron muchas cosas, había muchos comentarios de todo tipo que nada tenía que ver con todo, pero el tema es una cuestión institucional que hoy está pasando, o de hace un tiempo está pasando Colombia, y venía más que nada por eso. Bien. Es más, hasta me presentaron en la cancha, ahí viendo uno de los juegos, el posible futuro presidente de la Confederación, que estuvo hablando de la Confederación Colombiana. Tuvo una charla con Beto y conmigo, ahí esta persona también, para un poco ver cómo se mueve el softball nuestro y empezar a reorganizarlo. Sí, a emular un poco. Bien. Bueno, Teo, vos como jugador y ante esta situación de un poco de incertidumbre de que si se baja un equipo se tiene que reestructurar el fixture, ¿no? Sí. Y no solamente los partidos, sino las zonas también, porque se bajaba uno de un grupo de 4, entonces sobraba uno del grupo de 5. Eso podía o rehacer todo de vuelta. ¿Eso influía un poco en el equipo o era algún tema secundario que no le prestaban atención? Y mirá, tuvimos una pequeña charlita, una reunión ahí con Beto que nos comentó, nos dijo, no, ni siquiera tenemos nosotros el fixture, hay 2 fixtures posibles o 2 panoramas posibles, que es Colombia participaba, que fue lo que pasó, y estaba ya un fixture prearmado, medianamente lo que iba a hacer. Y si no participaba Colombia, había un rumor, por así decirlo, que Canadá creo que pasaba a nuestra zona. Una cosa así, Canadá pasaba a nuestra zona. Claro, esa era la modificación. Pero bueno, nosotros ya un poco acostumbrados estamos a la desorganización en estos torneos. Tenemos anécdotas y cositas, pero... Sí, varias. Sí, así que... Una mancha más al tigre. Sí, ¿no? Nosotros ya decimos, bueno, está bien que sea lo que sea, no, mucho tampoco nos modifica, porque nosotros vamos día a día cuando inicia el torneo, partido a partido, así que lo ves el día anterior, si ya lo tenés. Nosotros lo que hablábamos con Beto, y que creo que quedó más evidenciado en este torneo, es que ya es como que una imagen o una característica de los equipos nacionales argentinos es la organización y la planificación. Y que está todo planificado de una manera tal de que si te moves de eso, se te desequilibra muchas cosas. Mucho. La hora a la que te llega la comida, la hora a la que te llega el cole, si la ropa, porque viste que con el uniforme, que si sos local, sos visitante, bueno, con muchas cosas. Entonces, creo que esa característica yo me compararía hoy en el continente con Canadá. Que Canadá vos lo ves que siempre fue el más organizado, el más exigente, el más rompebolas, si se quiere, porque nos ha tocado estar desde el otro lado de la organización. Sí, por lo correctos que son, ¿no? Porque los tipos no pueden entender cómo, si vos pedís la comida a las 12, sea la 1 y no esté la comida. Porque, claro. y que eso te implica ya que el jugador se vaya sin almorzar, bueno, una cantidad de cosas. Y creo que eso sí quedó evidenciado, pero no quiero decir, estuvo todo mal. Pero por ahí estas cosas, viste, uno se pone insistente, va a decir, che, y eso es una de las características que creo que hoy tienen, en lo que más se destaca el equipo, los equipos nacionales, te diría. Bien. Esta pregunta va para los dos, que fueron los que vivieron el torneo. ¿Qué clase de torneo es? ¿Es un torneo lindo de jugar? Creo que el estadio estaba precioso, está todo bien organizado, la cuestión técnica me refiero. ¿Cómo los recibió Montería? ¿Qué nos pueden contar? Y a mí personalmente es un torneo que me gusta mucho jugar. Yo creo que al equipo en sí le gusta. Nosotros sacando las cuentas antes de iniciar el torneo, hace 11 años que estamos en la final de este torneo, o sea, de las últimas... ¿Las quintas? En realidad es la sexta con Lima. Con Lima, con los Juegos Panamericanos, claro. ¿Con la de Lima ya es la sexta? Exacto. Claro, porque en el 2014 inició se jugó con Venezuela, claro. 6 finales consecutivas de esta instancia continental. Exactamente, eso te dice algo del equipo, cómo abarca el torneo, cómo se prepara. Sabemos todos que es un torneo bastante chivo en ese sentido, jugadas con altas temperaturas, porque suele jugar en Colombia, en Venezuela. Tenés los equipos latinos que
te quieren comer Sí. dentro de la cancha. Y lo que ha pasado ya desde antes ya, pero se reivindicó con el 2019 cuando salimos campeones mundiales, que Argentina es como un referente a nivel de decir, bueno, nosotros los queremos bajar, lo que le queremos ganar, porque es el referente a estar en el torneo, también con este historial de venir de final en final. ¿No? Entonces eso se siente bastante en la cancha y nosotros lo abrazamos, eso nos encanta, es como un desafío decir, bueno, tenemos todas estas condiciones, el arbitraje que siempre tiene su temita, sí. Todas cosas, la desorganización un poco como dice el flaco, te pone a prueba, por así decirlo, ¿no? Yo creo que es un torneo muy difícil. Creo que quedó en los resultados que vos veías, que encima te tocaban algunos equipos doble juego, entonces un favorito perdía contra un no favorito y después se daban resultados muy... yo creo que sacando Cuba, que a mí me decepcionó Cuba, yo pensé que Cuba podía llegar a ser un poco más de fuerza, pero no. Pero después los otros 8 equipos, si bien vos sabías más o menos a priori quiénes podían estar peleando por el juego final, pero bueno, Colombia, Dominicana, el mismo Estados Unidos, que creo que estuvo en el lote de abajo, estuvieron... estaban, viste, para pelearte un juego. Y después me pasa de que yo creo que la WBCC le dio un orden al torneo que está bueno. Creo que todavía le falta por ajustar bastantes cosas, pero de todas estas cosas del cronograma, de la presentación, eso me parece que está bueno. Lógicamente, que como todo, tienen que seguir mejorando. Lo único que yo te diría que hoy sería un punto negativo es la falta de gente. La falta de gente en las tribunas para un torneo tan... y sobre todo, uno te dice, bueno, vas a jugar a Colombia, Venezuela, México, son lugares peloteros que también son más del béisbol, pero son lugares que vos decís... Sí. Pero si puedo hacer una salvedad, yo creo que el ánimo de la ciudad no estaba muy festivo y alentador, me parece. Está bien, pero pasó con el femenino también. Sí, recuerdo un poco más de gente en el nosotros femenino. Me hiciste acordar, porque es algo de destacar. A nivel mundial no suele haber tanta gente, o por lo menos no es lo que estamos acostumbrados acá. Claro. Acá en Paraná es una cosa excepcional y las personas que vienen de afuera, canadienses, neozelandeses, que vienen acá y han tenido un torneo, vuelven asombrados. Sí. Dicen, es una locura cómo se vive acá. En Colombia, en Sincelejo, nosotros jugamos el 2024, el Panamericano pasado, la cancha estaba llena. Estaba bastante explotada. Había mucha gente. Y había muy lindo ambiente. Que había mucha gente. Sí. Te diría que es lo único, pero después... Sí. Yo creo que fue un torneo muy lindo. Bueno, yo obviamente que no lo juego, pero uno forma parte de eso y la verdad que el Panamericano, es más, bueno, muchos te dicen que le faltaba Nueva Zelanda, Australia y Japón para hacer... Y es el mundial. Sí. Y yo agrego una cosita ahí que vos dijiste de los dobles juegos y demás. Es la primera vez desde este formato de super ronda y todo el tema que tenemos tantos dobles juegos, o sea, tantos días de doble juego en super ronda. Y tuvieron 3. Exactamente, tuvimos 3 días. Bueno, hay que aclarar que un día fue casi suspendido, en un 80% hubo solamente por la lluvia. Sí, ¿no? Ahí se nos sumó uno. Y ese fue uno de los... capaz que él hace referencia a eso, que ese fue uno de los puntos de desorganización, porque arrancó la super ronda, esa jornada solamente Venezuela jugó los 2 juegos, fue el único equipo, y nosotros hasta el último momento no sabíamos a qué hora jugábamos, hasta que nos dicen tarde. ¿A qué hora jugaban al otro día? Hasta que nos dicen juegan a las 9. Y entonces se arrancó la refixturación y no sabían a qué hora jugaban al otro día. Exacto. ¿Oh? Es más, hicimos el sorteo porque, bueno, como nosotros habíamos tenido una buena etapa clasificatoria, tuvimos que hacer sorteo con Venezuela y con México, que lo hicimos por videollamada.
¿Cómo Sí, se sí. hace un sorteo por videollamada? Y bueno, fue... ¿Se puede contar o no? No, sí, en realidad Castro, que es el encargado de los TC, y Mike Kaneku, que era el director ejecutivo, bueno, me llamaron a mí por videollamada. Ajá. Bueno, justo estaba jugando Venezuela, estaba María Soto, entonces dijeron, bueno, vamos a hacer el sorteo, todo en videollamada, y dice, bueno, tiraron la moneda, elegí vos que querés esto, tiraron la moneda, cayó, me mostraron, bueno, yo había ganado. Ah, ¿lo ganamos? Yo gané el de Venezuela y perdí con México, pero con México, como no estaba en la cancha, eran 2 celulares. O sea, yo me veía con Lerma a través de un celular a otro celular. Pero bueno, se hizo así. Bueno, la cuestión es que por la logística, que estábamos 2 horas antes en la cancha y teníamos que salir 15 minutos antes, o sea, si vos jugabas a las 9, tenías que a las 7 estar en la cancha, 7 menos cuarto de la mañana, salir para la cancha. Claro. El desayuno era de 6:30 a 9:30, entonces no te daba el tiempo para desayunar, pero no solo eso, o sea, para desayunar el desayuno que te daba el hotel, Claro. sino que ya no tenías tiempo porque eran las 11 de la noche. El supermarket de ahí a 3 cuadras estaba cerradísimo. el tema no era eso, sí, aparte de eso era que ya no podíamos avisar a cocina que nos preparen el desayuno para 24 personas, para 22 personas. Mate con traviata. No, ahí, terminamos ¿no? desayunando porque después a las 12 de la noche ya estábamos acostados, habíamos avisado todo, muchachos, a dormir mañana, Dios proveerá. recontra temprano, pum, me llama Mike Kaneku y dice, che, sí, nos dimos, bueno, cuando él me informa que jugamos esa hora, le digo, che, no puede ser, mirá, que no podemos desayunar. No es otra cosa, no podemos desayunar. El hotel te lo da a las 6:30 y yo me tengo que ir a esa hora a la cancha. Bueno, pero tenés que entender de que tengo que meter no sé cuántos partidos en lo que queda en la jornada. Yo lo entiendo, pero va. Bueno, veremos, nos levantaremos a las 5:30, vamos a hervir unos huevos, algo hacemos. Bueno, pasamos toda la info a todo ahí, a los muchachos, cómo vamos, a qué hora nos levantamos, todo. Estábamos acostados ya con Beto, yo hacía, compartía la pieza con Beto. Que eran 12, 12 y media de la noche más o Me menos. llama, pum, me dice, sí, tenés razón, juegan mañana a las 10. La puta madre. Yo ya estaba durmiendo, yo me acuerdo Bueno, temprano. muchacho. Y él era el encargado también de comunicar. Ajá. Sí, de yo la ya estaba vestimenta. durmiendo, me levanta Choco, Alejo Muñoz, que era mi compañero de pieza. Teo, me dice, cambiá la alarma. Se atrasó toda una hora, cambié la alarma. Bueno, Dijo, la cuestión es que cuando vamos a la mañana a desayunar, que yo ya también ya habíamos revolucionado todo, incluso en el hotel, porque la gente del hotel, es un hotel, no tiene nada que ver ni con la organización. claro, ni había gente que no tenía nada que ver con el torneo, ni con nosotros. Bueno, levantamos, bueno, al final, bueno, muchachos, media horita más, una horita más, bueno. Lo levantamos, claro. El desayuno, como el desayuno no estaba y nosotros habíamos pedido, nos habían dado. Era, creo que una banana y una taza de café. Le digo, tenés que hacer huevos. No. Y bueno, ahí se armó también un poco. Pero bueno, cosas que van pasando. Pero eso fue. Y a nosotros por eso nos tocó todos los días doble juego, porque en realidad si no hubiese llovido era un día un juego y después sí te tocaba, que era lo que le tocaba a todos. Sí. Era 1-1, 2-2. Claro, nos tocó todos juntos. 0-2-2. Claro, no. Claro. Exactamente. Así que bueno. Bueno, ya que se adelantaron a hablar un poquito, yo había anotado acá como para analizar primero el round robin, después la super ronda y después la final con México, como para hablar un poquito y ir desglosando. En el round robin, bueno, lógicamente Argentina mostró la solidez a la cual nos tiene acostumbrados. Con Panamá, Puerto Rico, fueron los 4 partidos por la vía del knockout. Sí. Los 4 partidos fueron por la vía del knockout sin recibir carreras en contra. Creo que no pisaron la tercera. Y no tengo el dato, pero fue sí. Los lanzadores hicieron muy buena labor, la defensa en general, junto a los lanzadores, junto con Juan Sara, nuestro catcher, y la defensa atrás, la verdad que sí. Yo creo que Cuba sí estuvo un poco por debajo de lo que nos tiene acostumbrados, que en los últimos torneos ha tenido buenas performances. Y en este torneo como que no, inclusive Alain Román, ¿no? Estuvo... le batearon más de lo que estamos acostumbrados. Pero Alain, así todo, terminó dentro de los líderes en ponches incluso.
del torneo. Hay un dato no menor que hay que decirlo, Alain tiene 45 años y no más. No parece de 45. Por eso, primero, Sí. y todo el equipo, la media debe ser de 38 años. Sí. Aproximadamente. Históricamente Cuba Sí. siempre presentó equipos con veteranos. Exactamente. Sí. Eso, yo creo que en este torneo se sintió eso, como que estaban falta de energía los muchachos que suelen serlo y no suele parecer que tengan tanta edad, porque te juegan de igual a igual y están bien físicamente. En este torneo yo los vi por lo menos un poco más flojos. Bien, después nos tocó Dominicana, que creo que tanto Dominicana como Colombia creo que fueron los dos equipos más irregulares del torneo. Sentí que Colombia tiene, tanto en masculino como en femenino, creo que Colombia tiene un potencial extraordinario, pero evidentemente sus cuestiones institucionales impiden que logren desarrollar ese potencial, porque no puede ser que un equipo se plante y le juegue de igual a igual a las potencias del continente y pierda o no pueda afrontar partidos que parecen más accesibles, ¿no? Sí. Yo creo tanto que Dominicana como Colombia me demostraron eso. a mí me parece que Colombia llegó a donde llegó por Amaya. Sin lugar a dudas. O sea, yo no sé si sin Amaya, si Colombia hubiese Sí, porque ni siquiera frenado tanto, porque me parece que los partidos incluso que ganó, los ganó ahí de manera ajustada, ¿viste? Porque, bueno, vos viste cómo es esto, vas 0-0, 0-0, y sí, tenés, no sé si era el catcher de Colombia, Sacó también, dos jonrones en un juego. creo que era el catcher. Sí. Y que fue el que le tiró el jonrón a Canadá, sí. que después, aparte, menor 9-1 el resultado. Que te puede pasar eso, me parece. Dominicana es un equipo más competitivo, más completo, más completo. Pero, Sí, pero defensivamente Dominicana me sorprendió. Tuvieron muchos errores fáciles, me parece, en la defensa. Hubo una jugada de primera y tercera, no recuerdo contra quién, que le fue un roller al primera base con primera y tercera. Quiso pisar la primera, quedó a 1 metro de la primera base, lo dieron out encima, jugó a la segunda base, el shortstop obviamente pisó porque vio que el otro no ve, y dieron doble, después tuvieron que ir al review. a mí me parece que la defensa en este torneo no fue buena. O sea, en líneas generales, Sí. No estoy hablando ni de Colombia o Dominicana, hubo equipos que también, muchos out de rutina fallando, ¿viste? Es más, hasta en Venezuela mismo, ¿viste? Que uno dice, bueno, me parece que el punto más bajo de los 3 departamentos para mí fue la defensa. La defensa. Bueno, Para mí. Estados Unidos, ¿qué les pareció a Estados Unidos en este torneo? Y mirá, Estados Unidos estaba ya de entrada estaba bastante diezmado en cuanto a jugadores. Tenían varias bajas de temas laborales y demás. Yo tengo un poquito más de data. De data, de insight por Ron, que es el técnico de ellos. Le faltaban 3 lanzadores de su grupo grande de staff, le faltaban 3 lanzadores que hubiesen ido, según él. O sea, estaba Marco, que es su número 1, y abajo los 2 que vinieron. ¿Hubo otro pitcher aparte de Marco? Sí, por eso, los que nos tiraron a nosotros. A nosotros nos tiró Marco, claro. nos tiró Caballero y nos tiró Wisdala. Son de menor nivel y hay mejores lanzadores, tienen mejores lanzadores, justamente no podían ir. Así también varios jugadores de campo. Nick Mullins no estuvo. Nick Mullins se retiró. Ah, ya se retiró. Ya se retiró, sí. Bien, Junto con Schiller. con Schiller. Sí. Sí. ¿Qué otros jugadores? Y lo tenés a Zach Shaw. Ajá. Y varios de los más chicos, que son U23, que tienen bastante potencial. Por eso había tantos nombres que ni siquiera yo que conozco yendo allá la temporada que se y demás, había un par que no los teníamos ni registrados. Ni de ISC, digamos, son... Casi que no, claro. O sí, pero en equipos tan chicos que a veces ni te cruzás. Claro, no del top 13 de los equipos, te diría. Sí, ponele. Claro. Sí. Es sorprendente cómo, me parece a mí, cómo Marco Díaz tira de una manera con un catcher y cómo tira con Bruno Motroni en el ISC. Es otro lanzador, es tremendo. Sí, bueno, Bruno hace magia también, ya lo ha demostrado con tantos lanzadores. Pero cómo hace que un buen catcher convierta a un buen lanzador en un gran lanzador, como es él, como es el número 1 del mundo, creo que Marco Díaz lo es.
pero es mucha la diferencia cuando lo mismo le pasó en la fase final del Mundial, ¿no? Sí, coincido. Y tira de otra manera. Sí, coincido. Bueno, hablábamos con respecto a Estados Unidos. Estados Unidos compartió medalla de oro en los Juegos Mundiales. Sí, señor. ¿Con Japón? Con Japón. Con Japón. Uh-huh. Y la verdad que yo no sé. Vi lo que vimos todos en los Juegos Mundiales y me parece que este fue un torneo más largo, más difícil. Pero un equipo bastante accesible el de Estados Unidos. Sí. O sea, cuando vos decís, bueno, te toca Estados Unidos en la zona, bueno, y sacando por marco. Sí, equipo... y ni siquiera creo que fue uno de los mejores torneos de marco. No. Yo no lo vi para nada difícil o imbateable o demás, y así también se dieron los resultados. O sea, clasificaron en el último día peleando un juego contra Dominicana. Con Dominicana creo que fue 7-0 el resultado. Y era un partido que yo no sabía quién iba a ser un justo o un claro vencedor previo a que se juegue uno. Claro. Por ahí puede jugar, ¿no? Pero yo nunca me hubiese imaginado un 7-0. Y es lo que hablamos de lo que dijo el flaco Dominicana. O sea, fue tan aleatorio en ese sentido de que a veces... Irregular, muy irregular. Bueno, y Venezuela. ¿Qué les pareció Venezuela? Habíamos hablado un poco con Manu antes del torneo. Manu decía que Venezuela sin Pimentel es otro tipo de equipo. Yo tenía mis dudas, Yo tenía mis dudas, y para mí, tenemos razón nosotros en ese sentido, sin Pimentel, con el staff de picheo, Colombo fue el segundo mejor lanzador en era del torneo, que era su número 1, por así decirlo, pero los otros dos muchachos lo hicieron muy bien también. Claro, por eso. No llegaron a la final y demás, pero hicieron un muy buen torneo, y no siento que si, al contrario, pongamos el ejemplo de Estados Unidos, lo sacás a Marco Díaz, que es un número 1 indiscutido, como lo es Pimentel para Venezuela, Estados Unidos al octavo. Sí. Y Venezuela compitió. Sí. Demostró lo contrario. O sea, hasta el último momento tenía chance de entrar a la final. Sí, yo creo que, bueno, el gran año que tuvo Venezuela el año pasado les hizo, ¿no? Yo creo que lo que no tuvo Venezuela fue un gran poder ofensivo. Dicho incluso por los mismos por ahí comentaristas o periodistas o fanáticos. Bueno, vos ves los resultados sacando con los equipos accesibles. De hecho iba perdiendo con Colombia. Con Colombia lo dan vuelta en el séptimo. Lo dan a base primero de errores. De hecho, una de las cosas que llamaba la atención de los venezolanos, de muchos ponches mirando, no tirando, incluso. Que no suele ser algo de ellos. Entonces, todo lo contrario, son más de tirar mucho. De ser un ventilador, claro. Lo que tiene es que del 1 al 9 son jugadores que te dan vuelta el juego con un swing. Entonces, totalmente respetable. Bueno, lógicamente que son los campeones mundiales vigentes y uno respeta eso, pero en este torneo me parece que no sé si tuvo una buena performance desde el ofensivo o por lo menos lo que se espera de Venezuela, que vos veías sobre todo el campeonato mundial de Canadá y viste, te golpeaban. Todos los equipos venían y más allá de Pimentel, porque bueno, Pimentel hizo que le anotaran poco. Pero Venezuela anotaba mucho. Pero producía mucho, ¿viste? Y ya producía, y con Pimentel, bueno, era bastante difícil. Bien, ¿y Canadá? A Canadá nos toca jugar sabiendo que Argentina ya está, digo, nos toca porque juega la selección de fútbol y también, ¿viste? Vamos Messi, ¿no? Claro. Sí. Le toca jugar a Argentina sabiendo que Argentina ya estaba en la final, ¿no? Sí. Entonces, hubo ahí ¿vos te referías? ¿Había dudas? ¿Vos sabés que sí? ¿Cómo que sí? Por cómo se venían dando los resultados y por todo esto del TQB. Ajá. Era como que, es más, en un momento me dice Beto, anda a averiguar, a ver si... No, porque, viste, vos das por sentado algunas cosas y
Y claro, nosotros le habíamos ganado a los que podían llegar a competir, que eran México y Venezuela. Claro. Pero... Saran. y bueno, es más, ya estaban jugando los chicos con Canadá. Y bueno, es más, voy, golpeo, digo, ¿vos me podés confirmar? No, esperá, que tenemos que... Uy, yo digo, la puta madre, ¿viste? Bueno, y después, bueno, sí, nos dijeron, bueno, sí, no hay TQB, porque como vos le ganaste a los... ya está. Nosotros sabíamos eso, por lo menos estaba implícito eso. No había una charla grupal, pero entre los jugadores... No, pero se había hablado bien. de que no estaba el sistema olímpico y demás, que el coeficiente era para otro caso. Bien, y el equipo, ¿cómo? Porque obviamente Argentina pierde. Sí, fue atípico el partido. ¿Cómo se enfrenta a esa situación de tener enfrente a Canadá, una potencia mundial, y la certeza de que, bueno, Argentina ya está plantado en la final? Sí, fue bastante atípico en ese sentido. Fue el doble juego con Venezuela inicialmente, un juego muy, muy chivo para nosotros también, con mucha energía encima, que salimos victorioso. Y yo siento como que el equipo un poco se relajó en ese sentido, diciendo, bueno, ya estamos en la final, por lo que nosotros teníamos entendido. Y Canadá, la verdad no lo supimos resolver, un poco por que se notaba que queríamos empujar, y como que no avanzábamos, ¿viste? Como que no costaba eso. ¿Devon qué edad tiene? Y debe estar entre 35, 36. Bien. Un poquito más. Por ahí, sí. Le quedan varios años todavía. Tiró muy bien Tiró bien, por lo menos este partido con Argentina. no venía haciéndolo muy bien. Por eso este partido relevó ajustó. muy bien, sí. Por eso yo creo que el equipo nuestro ya le perdió mucho el respeto a Canadá en los últimos años, con la base de los logros hacia ellos, en contra de ellos. No quiere decir que salgamos ciegos sin saber lo que es Canadá históricamente y a nivel mundial. Bien. Obviamente tiene un equipo de mucho de recambio, diezmado también de algunos jugadores que no suelen venir a estos torneos, porque hacen mucho eso de traer un equipo alternativo en cierto punto, que a veces le ha costado caro. En el 2017... Carísimo le costó. En el 2017 hicieron eso y no clasificaron a los Juegos Panamericanos de Lima. Un puntito a favor nuestro ahí, porque teníamos un rival menos. Pero bueno, por eso, en ese sentido, con el cansancio y todo el trajín del día, no creo yo que nos pasó factura en ese sentido. Bien. Con el relax de saber ahí implícitamente que ya estábamos en la final. Sí, a mí lo que me pareció con Canadá, que lo hablábamos con Gustavo cuando ellos iban a hacer la entrada en calor al estadio de béisbol, con Gustavo nos íbamos a ver el juego que se estaba dando en ese momento. Y justamente mirábamos a Canadá y decíamos, o sea, vuelvo a repetir lo que decía Teo, del respeto a lo que es Canadá Softball, pero decimos, estaba lejos ¿viste? De Matthew Roy, Ty Sebastian, sí, justamente los dos mejores jugadores. Bueno, Ellsworth, de esos equipos, y vos después, porque ¿qué te pasa ahora? Vos veías la pantalla y te decían, mirá, y Gustavo me decía, mirá 113 de promedio, mirá yo no me acuerdo haber visto uno de todos los que batearon arriba de los 250. Quentin Bruce, estaba Bruce, nada más. Bueno, claro. Pero era el único yo claro. justo de los que vi, de los que habíamos dado, entonces vos decís, Canadá, que se presentaba Canadá en la cancha, el cuco, claro. Uno de los cucos junto con, no sé, Australia. Sí, que tiene varios de los mejores jugadores en sus line-up antiguos. Eso fue lo que pasó, pero bueno, así todo, llegaron a donde llegaron, ¿viste? Y un equipo totalmente respetable, ¿viste? Pero nos pareció eso, que sí, que lejos estaban de contar con esos jugadores, que tiene que ver también en lo que dice Teo, que evidentemente para los panamericanos no suelen llevar su mejor versión. Pero le faltaba Shane Boland, le faltaba Ezequiel, sí. Matthew Roy, no sé si se retiró de la selección o no. Matthew Roy sigue, se han retirado varios, Brian Avery, Cleary, la verdad no tengo ni idea si sigue en el seleccionado o no. Yo escuché que sí, que se retiró de la selección. Por eso, que yo tenía también entendido, pero la verdad no lo tenía confirmado. Tienen ya un cierto recambio y le faltaban varios más también. Ty Sebastian. Ty Sebastian, que me parece que es el mejor jugador canadiense en este momento. El más completo, sin duda, sí. No estuvo, gracias a Dios, ¿no? Porque obviamente
jugadorazo. Mejor para nosotros. Sí. Claro, lógico. Sí. Pero llama mucho la atención que no estén en este tipo de torneo. Sí, tienen complicaciones laborales muchas veces ellos, pero sí, en estos torneos no sé por qué, o porque no les gusta venir, no sé, hay cierto, porque Estados Unidos, eso que hablamos hoy de Estados Unidos me faltó decir, ya vienen medio mal predispuestos a estos torneos. O sea, convengamos de que los últimos, no sé, el anterior Estados Unidos no fue, porque ya era sede y demás, y en el anterior tampoco, no sé. El anterior fue... No, el anterior fue acá, sí, ellos ahí sí vinieron. Pero sí. no suelen tener la performance que tienen en otros torneos, en este torneo, en el Campeonato Panamericano. Esos equipos. Hubo uno que sí, no sé en dónde fue, que les dan wild y ellos no habían ido por... Creo que fue en Dominicana. Venezuela. ¿O en Venezuela? En Venezuela con el U23 pasó eso. Porque no les recomendaban desde su gobierno viajar a Venezuela. La embajada recomendaba. Pero creo que fueron ellos y Canadá. Eso fue en el U23, que fue en Puerto Ordaz. Sí. Bien. Bien, ¿y el partido con Dominicana? Que para mí fue un baldazo de agua fría. Y vos sacás ese inning y es una mancha negra en todo el torneo espectacular que jugó Argentina. Fue un cachetazo. Encima se dio todo porque... Todo en contra. Fueron errores, bateo. Hubo mucho bateo, bueno, sí. Sí. Pero hablaba con los chicos, yo no recuerdo la última vez que Argentina perdió por nocaut en estos torneos. Y hace mucho que no nos ha pasado. Sinceramente. Sí, y lo hablamos un poco, un fenómeno. Y Suriel tiró. Tiró un partidazo. Muy por bien, supuesto que sí. Suriel tiró muy bien, lo tuvo a un árbitro canadiense que le daba mucho la bola afuera, que a nosotros nos complicaba con la cantidad de zurdos que tenemos nosotros. Ahí tuvo una ventajita extra también y no lo supimos resolver. Y fue, como dijiste vos recién, fue un cachetazo nuestro. Que fue un solo inning. Por eso, de golpe y porrazo estábamos 7-0, pero ¿sí? la ofensiva esa es bastante complejo de sobreponerte, que hay que hacerlo, pero no siempre se puede. Bien. Jero, nos vamos a un corte. Vamos a un pequeño corte, enseguida volvemos para hacer análisis de la final, si les parece. Así que bueno, ya venimos. Bien, ya estamos de vuelta para el segundo bloque y un poquito hablando en el corte de cómo fue ese cachetazo de ese cuarto inning. ¿Fue con Dominicana? Tercer inning. Sí. E inmediatamente luego de ese juego nos tocaba con México, ¿sí? Y era una prueba de fuego, ¿no? Para ver si el equipo podía sobreponerse ante un partido malo. Y el equipo reaccionó de una forma extraordinaria, ¿viste? Recibió un cachetazo y devolvió un puñetazo más fuerte, ¿no? Sí, porque no pasa mucho tiempo. O sea, desde que termina el partido, que te pintaron la cara un 7-0, pasa, no sé, media hora y ya estás... Y ya te toca otro turno inmediatamente. Exactamente. Entonces, sí, hacer el famoso borrón y cuenta nueva y con... Yo siento que con la bronca que nos dio ese cachetazo y eso, lo canalizamos positivamente no hacia el rival, sino hacia el juego, hacia ganar el próximo juego. Uh-huh. Pero encima fue... Porque vos venías con 4 partidos en 0. Uh-huh. Te anotan 7, y después los que siguieron hasta Canadá fue en 0. Sí. O sea, fue un solo inning. Un bachecito ahí. Y siguió lo que habla también, no solo de lo ofensivo, sino del trabajo que hizo el staff de picheo. Pero... Exactamente, con ese inning malo y todo, que inning fatídico, por así decirlo, en estadística además, tuvieron un ERA combinado de 0.86. Claro, no. Es una cosa de loco. O sea, destacando, como vos decís, el staff de picheo, más Juan y Bruno en cuanto al escauteo y la estrategia, lo manejaron muy bien. ¿Te tocó cachear mucho? Me tocó cachar bastante, sí. Bueno, vimos que Juan estuvo golpeado en su mano del guante. Tiene el dedo gordo como el micrófono ahora, más o menos. Me dijo... Vas a estar complicado. Bueno, andás pensando en una alternativa para el próximo juego. Sí. Pero bueno, te tocó cachear mucho, lo hiciste muy bien. ¿Cómo te sentiste? No, la verdad que bien.
Pensé que me iba a costar un poco más, porque la verdad que el año pasado, las pocas veces que entré, yo realmente no me sentía a la altura. Sentía que estaba medio, no sé si apichonado, pero yo vengo cacheando menos en el club también, que antes me pasaba, porque desde que estoy en la selección, que siempre estoy ahí como el segundo o tercer catcher para robar un partido, para descansar a los muchachos. Pero en la cuota del club tenía bastante aceitado eso, entonces era como algo que vengo haciendo toda mi vida también, entonces como lo tenía aceitado. Y este último tiempo no, entonces el año pasado no me sentí del todo preparado. Con la incorporación de Bruno al cuerpo técnico tuvimos varias actividades y varios entrenamientos de cacheo específicamente. Bien. Y ahí te incorporaron a vos. Ahí me incorporaron a mí, junto con Luchi, junto con Juan, junto con Fausto, que estuvo en el grupo grande, Fausto Sivero. Hicimos muy buenos entrenamientos y la verdad que me sentí mucho más cómodo. Y lo tomé de otra forma. Yo dije, listo, si Juan no puede seguir, porque la verdad que no sabíamos si podía seguir el torneo o no, como tenía el dedo en el primer momento. Dije, bueno, me tendré que hacer cargo y no queda otra. ¿Y sí? Despejar todas las dudas y ir para adelante, sí. Yo puedo contar una intimidad, pero claro, o sea, está en off ahora. había ahí como un juego, una lucha entre Gustavo y Bruno. Pasaba una defensa, Bruno decía, bueno, otro 0. Bueno, tenés que hacer 3, 4, 5. Ofensa y defensa. 3, 4, 5 carreras. Había un desafío ahí. Entonces, y por ahí, cuando el juego se complicaba y salían un par de jugadas ofensivas también, entonces se iban tirando. Y bueno, la verdad que fue muy, muy, muy bueno, pero lógicamente que con la total seriedad, porque eso se daba en el lapso los tiempos muertos, del cambio, pero después. No, la verdad que viéndolo desde adentro, ¿no? El trabajo de Bruno, y destaco el de Bruno no porque el de los otros no haya sido importante, sino porque se suma a esto, fue quirúrgico, claro. Diría. O sea, porque lo importante de la experiencia, del conocer, del saber los rivales, del saber los bateadores, es más, creo que en un momento Juan también le dice... Qué bien que fuimos por ahí, ¿me entendés? Sí, porque se complementaron muy bien. Bruno con la total confianza de que Juan está cacheando, porque vos, o sea, fuera de la cancha y analizando todo, podés tener mucha información y sacar mucha data, pero vivirlo ahí y estar ahí y ver el tiro a tiro y ver al bateador, ver tu lanzador, cómo está, te completa la imagen, por así decirlo. Sí. Y Bruno en ese sentido, tanto a mí más que a Juan, que cachó más, era total libertad de decir, bueno, nosotros tenemos esto, pero ustedes siéntanlo. O sea, si ustedes ven otro camino, ven otra alternativa, tómenla. Nosotros morimos con ustedes. Claro. Y tiene que ver mucho con la confianza también. Exactamente. ¿No entendés? Vos decís, confiaba, bueno, ya se ha hablado millones de veces. Este es un deporte de estadística, de números, y no fallan. No fallan, y bueno, cuando vos lo tenés marcado así, no, es poco probable que no suceda esto, y bueno, vas por ahí, y el manejo de la información es fundamental. Tener la información y saber utilizarla. Bueno, antes de pasar al análisis de la final, algo que nosotros vemos desde la transmisión es cómo México pide sus señas al lanzador, ¿no? Que no es el catcher, sino que desde el banco de suplentes, no sé de qué manera, pero es un coach que pasa la seña. Tanto catcher como pitcher se están viendo en su brazalete qué es lo cuál es la seña, y de esa manera ellos, y el primera base también ejecutan. Todos en realidad, todo el infield, porque no, o sea, con este sistema es un sistema que tiene un brazalete que tiene como una grilla con colores y números. Entonces ellos con 2 números, sabiendo el color al que se corresponde, se fijan y saben qué tiro es, por así decirlo medio rápido. Bien. Entonces ellos con 2 números dicen, no sé, 1, 6. Tienen locación y tiro. Exactamente, por así decirlo. Sí. Bien. Entonces se pasaban la seña, y todo el infield tiene que saber, obviamente, porque depende. Sí, están todos mirando para ver la tendencia de lo que va a ser el lanzamiento. Exacto, sí. Bien, ¿y eso es algo que solamente México utilizaba? Yo sé que, por ejemplo, bueno, Bruno comentó una vez que los Chiefs tenían el pitch code, el micrófono incluido en la gorra, ¿no? Que le pregunté cuánto salía como $5.000, digamos, tener eso. Y tenés que pagar como una mensualidad, mensual, claro, sí, porque es todo un programa, ¿no? Sí. En el torneo ahora te diría que México.
México. El brazalete ese en sí, del sistema ese de señas, lo han incorporado un par de equipos ya el año pasado. Bueno, Australia hace varios exactamente. años, ¿no? Sí. Pero siempre el catcher pidiendo. O sea, el catcher fijándose es como para complejizar el sistema de Sí, señas. para que no se pueda detectar. Bien. Exactamente, pero siempre viendo el catcher. Yo creo que México toma esta partida de que lo pidan de afuera, que es lo que se hace muchas veces en algunos de los equipos juveniles, de seleccionados nacionales juveniles. Cuando los jugadores no tienen tanta experiencia en ese campo, que es un campo complejo, quitarle la presión. le quitan la presión y lo hacen desde afuera. Los muchachos de México son jóvenes. Rondan todo entre los 20 y 25 años el grueso del equipo. Sí, excepto Delgadillo y algún otro. Sí, era un equipo joven. Tenés alguno, pero bueno, Parra tiene 20, 21 años, el catcher debe tener 22 años también. Yo creo que quizás por eso prefirieron ese sentido. Bien, darles la información directamente y que, que no piensen tanto. Es medio peligroso porque si vos te automatizás en ese sentido, te quita poder de análisis, decís vos. Te quita poder de análisis y vos como jugador, como catcher, no vas a mejorar no vas a incrementar tu nivel de juego en ese sentido, en esa parte que es muy importante para el catcher. Bien, bueno, por lo menos le salió bien en este, obviamente. En este partido les salió bien. Bueno, ¿cómo vivieron la final? Viste, fue un partidazo, ¿no? Sí. Sentado en el, sí, encima en el borde del sillón. La verdad que México empezó fuerte. Empezó explosivo. Empezó fuerte, después me parece que Matías supo mantenerlos al límite. Párrafo aparte para el torneazo de Matías, sinceramente. Qué performance, ¿no? Qué torneo, 0 de era, una carrera limpia en todos los 5 ganados, 5 partidos ganados. Que creo que él todavía no se percata de que porque es su primer torneo panamericano de mayores. Sí, o sea, no. Estuvo en el Mundial el año pasado, pero de esta índole de este panamericano, que como venimos hablando, de un torneo muy complejo. Vos decís que terminó el torneo y no se dio cuenta que... Y no se percata de que no es algo que suele suceder. No, menos para un debutante. Exactamente, por eso digo. Ya para un veterano es difícil. Con una persona de no tanta experiencia, más que nada en mayores y demás, yo creo que o sea, yo se lo comenté justamente eso, le dije, date cuenta de lo que hiciste y de lo que podés lograr en ese sentido. O sea, que cambies un poco la mentalidad de decir, sí, encima no ser soberbio y creértela, pero decir, che, bueno, yo tengo algo acá, tengo con qué. Encima cómo llega, bueno, él y Pablo, o sea, cómo llegan. Previo a ir, que habían mostrado molestia y no sé si fue él el de la lesión o Pablo. Matías estaba con una lesión en la rodilla y Pablo con un golpe. Entonces, claro, la mano de lanzar. Entonces vos, o sea, si vos en ese momento decías, che, va a terminar el torneo con 0 de era, o sea, lógicamente que uno espera que la performance de él esté lo más parecido a esto, porque en la liga local lo hace así, ¿sí? Y ya lo viene haciendo así, no es que pum, apareció en este torneo, pero venía con una molestia. Bueno, Pablo lo mismo y bueno, sí, la verdad que fue muy bueno el torneo. Los 3 lanzadores. Por eso, lo hicieron muy bien los 3, la verdad. Sí, como dijimos, él era de menos de una. Uno ¿cuánto? El de Nahuel. 1.30 creo. Uno y pico, que fue la carrera con Canadá. La única. No. Y las de Dominicana. Y las de Dominicana le contaron a él, claro. Sí. Bueno, igual, un bajísimo él era. Sí, por eso. Sí. Así que. Y bueno, después. Me parece que más allá de cómo empezó México, nosotros tuvimos 3 oportunidades más o menos de pasar al frente. Y bueno, no se pudo. No se pudo y bueno, después se nos va como se nos va, pero la verdad que yo siento que estuvimos ahí con un Parra que venía dominando, ¿me entendés? Porque ese es el punto, no es que entonces cuando logramos empezar a poner hombres en base y bueno, después no se pudo avanzar. Pero bueno, te queda esa sensación. Como lo destacamos a Matías, hay que destacarlo a Parra, que el pibe tiene 20, 21 años, tiró 99 ponches en todo el torneo. Sí, no locura. Es una cosa excepcional.
Yo creo que básicamente no lo supimos resolver a él y cómo nos lanzó. Y es complejo en cierto sentido porque a veces pasa en este torneo que vos venís con un nivel de lanzadores que quizás estén un escaloncito abajo de un Parra, de un Marcos Díaz encendido o de un Pimentel si te toca. Y cuando te vienen ellos es complejo ajustarte en ese sentido. No sé si nos pasó eso. Yo particularmente no lo había enfrentado nunca a Parra. Tengo muy poca información de él en ese sentido de verlo. O sea, lo puedes ver por cámaras y demás, por video, pero no es lo mismo tenerlo ahí, ver cómo te lanza, el movimiento, el timing. Hay un montón de cosas que el bateador, por lo menos a mí, me pasa mucho que a medida que vas tomando ciertos turnos lo sentís muchísimo más. Por supuesto. Obviamente. Y la mayoría del equipo es así, porque recién ahora está ingresando al circuito internacional, por así decirlo, lo hemos enfrentado muy poco. Bien, y antes de enfrentarlo a Parra, bueno, no sé, me imagino que se juntaron a ver videos. ¿Hubo una estrategia o hubo más libertad en cuanto a la ofensiva para enfrentarlo a Parra? Sí, lo analizamos, sabíamos sus fortalezas y demás, y yo creo que el tipo así todo las aprovechó y las explotó muy bien. O sea, nosotros sabíamos que entraba mucho más con drop y demás, pero el drop nos lo hundía allá abajo. No creo que no bajó de las 80-82 millas en todo el partido. No, y tiró los 9 innings. Por eso, exacto. Sí, bueno, en el séptimo ya podría aflojar en el tercer turno de nuestra parte alta. Y vos decís, y con un espíritu que el vago parecía inquebrantable. O sea, estaba ahí y va y con la misma energía, el mismo ímpetu. Se lo veía bien plantado, ¿no? Pero igual, la segunda mitad ya se le empezó de juego, se le empezó a conectar más. O sea, a ponerle más en juego la bola. Que también por ahí México se complicaba cuando le ponía a jugar la bola, porque se vio, pero bueno, no es que todos salieron, bueno, no sé si es que bajó o qué, o en realidad el line se empezó a adaptar un poco más, pero bueno, no te alcanzaba. Claro. No alcanzaba con eso, y bueno... Y yo creo lo que se vio. Yo creo que México jugó muy bien, la historia le estaba pesando porque era la primera vez que México estaba jugando una final de Panamericano. Sí. Y quiero preguntarles, ¿nace una nueva estrella mundial con Parra como lanzador? Y mirá, nosotros viéndolo de afuera, los mexicanos tienen una cantera de talento excepcional. Sí, ¿no? Sí, son medios... desorganizados en ese sentido, o sea, en cuanto a la jerarquía de ellos, tienen, no sé, 5 o 6 jugadores de talla mundial en cuanto a circuito internacional, sacando de clubes, por así decirlo. Faltó Pipilo López. Que no estuvieron en el equipo. Pipilo López, Lenny Villalbazo, Tony González, son jugadores de la United Chiefs que han ganado. ¿Y por qué no están? No sé. Cuestiones internas que ellos tienen. Internas. Sí. Bien. Lanzadores también. O sea, tienen un grupo de jugadores muy talentosos que lo vienen teniendo hace varios años. Los que se han ido a Estados Unidos, Marcos Díaz, Alan Salgado ahora. Ochoa en su momento. O sea, si vos juntás todo eso... Eso hablábamos hoy con los muchachos. Y decíamos de que, bueno, justamente esto. De que si vos sumás... los que se fueron o se nacionalizaron para jugar con Estados Unidos, más los que no estuvieron, y bueno, justamente Bruno y Gustavo decían eso, ellos consideran de que vuelvan. México, si no fuera porque no tiene, quizá, no sé si la palabra es organización, pero bueno, algo pasa por lo cual se te van... Porque no es normal que se te vayan jugadores. Bueno. Es más, algunos dicen que ni siquiera es por una cuestión económica. Yo iba a decir porque eso. Porque, yo no sé, opinan que Díaz, por ejemplo, viene de una familia bien que no necesita. Bueno, capaz que le ponen mucha más plata y pasa por eso, no lo sabés, o por el hecho de que te den una nacionalidad. Pero bueno, más allá de eso, y sobre todo los lanzadores, porque vos te ponés a pensar y te lo tenés a Díaz, a Parra, Contreras es el pibe de la U18. De la U18. No recordaba si lo había visto. No, es el de la U18 y le tiraba a Venezuela en cero como hasta el... Y te marca 80 millas el pibe. ¿Me entendés? ¿Sí? Entonces, yo creo que volviendo a la pregunta...
Sí, yo creo que Parra está como para hacer lo que es Díaz, o bueno, el mismo Huemul, o de esos lanzadores que desde este tipo de torneos, y ya desde las categorías inferiores, porque es lo que ha pasado con los otros, ya marcan una pauta. Ya te dicen, bueno, estos tipos no es que tienen un buen torneo y después ve qué pasa. No. Ya está haciendo carrera. Se ya lo vienen haciendo. De hecho, decían que en la final del U23 o del juvenil, creo que fue, dominaba con cambio con curva, efecto que no tiró ahora, que como que perfecciona el drop. Entonces, o sea, bueno, y sale campeón. Algo que se dio en las 3 categorías es que disputamos todo con México. México-Argentina en las 3 finales. En las 3. Ganamos la final del U18, se suspende por lluvia y compartimos el oro en el U23. Con el U23 y mayores. Ellos se quedan con el de mayores. Marca una clara tendencia, digamos, ¿no? Del presente softbolístico tanto de México como de Argentina en este momento. Exactamente, como que se consolidó lo que veníamos viendo nosotros, como te decíamos, de la cantidad de talento que tenían, que no se volcaba en una participación en conjunto que dé resultados. Y ahora, desde el U18, U23 y nosotros, se viene mostrando. Así que sí, la verdad que sí. Bien, hablamos un poquito que ustedes veían los partidos, bueno, por la transmisión de Softball Premier, que estuvo muy buena. ¿Qué les pareció esa transmisión? ¿Eran de seguirlo después de cada jornada, o de verse sus turnos o sus jugadas o otros equipos? Sí, yo hace un par de años que ya yo no me miro. ¿No? No me miro. Bien. Bueno, directamente. Salvo que esté perdido o en conflicto con no saber lo que estoy haciendo, y ahí sí busco. Haces tu análisis. Hago mi análisis, sí. Sí veo los rivales. Eso sí. Los lanzadores del día, o sea, la noche antes del enfrentamiento, me gusta ver un poquito más que nada las tendencias que tienen, porque cada lanzador tiene su característica y su tendencia. Me gusta tener eso ya en mente, por lo menos. Bien. ¿Vos, Will, veías? Yo creo, sí. De hecho, yo creo que sea que es mi reconocimiento a Luciano, porque lo ha perfeccionado tanto, o le ha ido poniendo tanta impronta a su trabajo, que no es necesario ir a escautear a la cancha. Claro. Sí. Y no es un detalle menor, porque vos hoy con las cámaras que tiene, con los cuadrantes, que después los árbitros... Ya vamos a hablar de eso. Pero decíamos, juega Venezuela, Canadá. No, vamos a verlo desde acá, es mejor, porque con las cámaras vos... Sí, lo ves de otros ángulos que estando en la cancha misma no puedes ver. Eso te da la pauta. Y bueno, y después todo el circo, todo el color y el detalle por eso, que le da con las presentaciones, con las fotos. Ahora agregaron, nos hicieron como una sesión de fotográfica, un media day a todos los equipos antes del torneo. Entonces, gran detalle. Aparecías en pantalla con tu imagen, con los datos, las estadísticas. Sí, la verdad que está completándolo muy bien. Yo creo que la transmisión fue extraordinaria, cada vez se ve mejor, el trabajo de Luciano es impecable con todo su grupo. Y lo ves y está solo. ¿Trabaja solo? ¿Vos lo ves? Parece que... No, o sea, a ver, que se diga, o sea, vos decís, bueno, vos ves toda esa transmisión y vos te imaginás 4 o 5 monitores, 5 tipos... No, el bar está, no es un pulpo, después tiene el camarógrafo, ¿no? Claro. Pero él está ahí, Él es el que va y acomoda la camarita del 8, la camarita o sea, allá, después tenés lo que relata, pero él está solo con todo eso. A eso iba. Que mi crítica, o lo que no me gustó de la transmisión, es algo que Luciano no maneja, que son los comentaristas. 100% de acuerdo. Quique Hernández, que es este señor de Puerto Rico, decepciona absolutamente. Que es algo, en un punto yo lo hago personal con él, porque creo que desconoce muchísimas cosas, no del deporte, sino de los jugadores. En ningún momento menciona nada de la historia de un jugador, excepto obviamente Porteo, que ya es el segundo panamericano, siendo el líder en promedio de bateo. Pero va a batear tal bateador que sabemos que tiene 4 o 5 panamericanos encima y no hay ningún tipo de información
que eso claramente lo tiene que buscar él mismo, él y los otros también. Sí. Y por ahí nos tocó escuchar, sobre todo al principio, que luego estaba también la versión en inglés y en español a la vez, vos elegías cuál. Pero en uno de los partidos que tuvimos que escuchar, no me acuerdo el nombre del canadiense, es muy correcto. Conoce a los jugadores, le da otra clase de transmisión sumamente bonito de escuchar, porque bueno, le da otro colorido a mí que sinceramente yo sentía que cada vez que iba a batear a Argentina el tipo estaba haciendo comentarios deseando para que Argentina le vaya mal, o por lo menos esa era mi sensación. No me gustó en ningún momento Quique, debo decirlo. El tipo parece que tiene algo con Argentina. No sé por qué tampoco. Nosotros, o sea, bueno, nos pasa lo mismo. Listo, no Nos soy pasa lo yo mismo. solamente. Y a mí me pasa algo que no tienen idea de lo que está pasando en el torneo mismo. O sea, vos decís la historia, eso que suma muchísimo y te da todo un contexto, que la gente que no está al tanto de todos los jugadores le suma muchísima información y es hermoso. Que es hasta un poquito más complejo, por así decirlo. Ni siquiera del presente lo tienen. O sea, nosotros estábamos por clasificar a la final y nombró que íbamos con Canadá, por ejemplo. Claro. Nunca tuvo chance de entrar. Ni siquiera ahí viéndolo en el día a día del mismo torneo te tira datos fehacientes. Algo más de la transmisión es que incorporaron la zona de strike, ¿sí? Ese rectángulo virtual, así como en las grandes ligas, y que por momentos te hace dudar porque muchos lanzamientos fueron strike o cantados de strike por el árbitro, y por ahí del rectángulo estaba bastante afuera la bola. Y por ahí hablábamos, Cojero... O al revés. Sí, o al revés. Sí, pero me parece que eran más los que aparecían fuera de ese rectángulo que los que aparecían dentro. Y para mí eran tiros strike, digamos que estaban en punta de placa, pero ese rectángulo, creo que por la perspectiva de cómo estaba filmado, daba la sensación de que los tiros iban afuera. Vos como catcher... Sí, un poco la perspectiva de la cámara, un poco creo yo que es que viene, o sea, esa idea del rectángulo, como vos bien dijiste, viene del béisbol. Exacto. Y en el béisbol es el plato y es el plato. Y con nosotros no. Con nosotros tenés un puño más para cada lado. Un puño más de base mínimo. Por lo menos. Y en los torneos panamericanos, centroamericanos, un poquito más también, como lo vimos ahora en el torneo. Entonces eso para mí es la diferencia que vos ves, que ves un montón de lanzamientos por fuera del cuadrado que los cantan con total naturalidad, y que ni siquiera los bateadores a veces se quejan porque es algo normal para nosotros que se cobren un puño y medio afuera. Yo creo que al que más castigaron era Layo. A Layo lo asesinaron. Es personal, ¿no? Layo tiene un imán, parece. Bueno, pará, me toca el sorteo del doping. Ajá. Creo Sí. que es el séptimo, más o menos. La séptima vez seguida. Que le que toca a va. Layo. ¿Que le toca a Layo? Le tocó a Layo. Bien. Sí. Digo, porque justo estábamos hablando de Layo. ¿Qué es un sorteo? ¿Cómo es? En realidad Supuestamente, sí. vas... tiene, no sé... ¿Es vía Zoom el sorteo? No, casi. No, pará casi, porque, bueno, nos llamaron a los jefes de equipo y bueno, las dos personas estas encargadas tienen como una app, no sé qué, y dicen, bueno, tienen el roster. Lo explico tienen el roster del 1 al 16, ¿no? Como vos presentaste la lista inicialmente. Entonces hacen, bueno, salió el 3. ¿Quién es el 3? Migliavaca, Teo, y el 12. ¿Quién es? Lombardo Francisco. ¿Y Así, eso te lo hicieron ahí en vivo? Ahí así, no, lo hizo el vago así, ¿me entendés? Con una aplicación. Con una aplicación que era como una ruleta, no sé, Bien, como un algoritmo. Tenía el contador de trucos. Sí. No, es que hay aplicaciones para estos sorteos y cosas. Pero hay que sacarla, o sea, matemáticamente la probabilidad de que Layo salga 7 veces así. Sí. Entonces me decían. Entre 16 jugadores. Dice, O sea, es una cosa no, de es loco. adrede. Yo la verdad que no sé. Yo lo que vi es que el vago no es que sacó de acá. Malarzuk. No, lo hizo así. Y Dotón, a ver, el 3. Malarzuk y Oleiser. Bueno, está listo. Tocó a los dos y a ellos le tocó Cardona y Parra. Justo. Cardona, Jonathan, el hermano. Así que bueno. Che, Teo, ¿qué tal el arbitraje en general? No, bueno, eso que hablamos. Nosotros ya sabemos yendo a nosotros jugamos mucho en los entrenamientos y demás, cuando nos arbitramos entre nosotros, que hacemos cuentas y esas cosas.
la famosa zona panamericana. Claro. O sea, la contamos así como diciendo, no se quejen. Bien, a esto vamos. Claro, que encima arbitramos nosotros y entonces tampoco te la puedes agarrar con tu propio compañero. Pero a esto vamos, o sea, sí, sabemos que son bastante irregulares en ese sentido. Más que nada con la zona amplia de afuera, que lo sufrimos en un par de partidos. Lo que sí a mí me llamó la atención, que lo hablamos un poco antes fuera de cámara, en cuanto a reglamentos y jugadas de apreciación que le pifiaron feo, bastante. groseros. Sí, Groseros. Que eso no tengo recuerdo, quizás sí, no tengo recuerdo que haya sido tan así. Y a mí me molesta un poco esto del review, de ver, de pedir la jugada y demás. Bien. Es como que se contradicen en cuanto a lo que ellos quieren, porque te ponen el reloj, te hacen todo un sermón, por así decirlo, de la velocidad de juego y demás, y después estás 40 minutos en el campo de juego esperando. Eso pasó, ¿fue en la final? Sí. ¿Del reloj? Sí. ¿Pero qué pasó? Sí. En el juego final que no me acordaba, y esa fue una de las protestas de Gustavo. También, que no fue solo del tiempo, sino fue el tiempo del reloj. Pero sumó las dos porque Alan pidió tiempo porque había sonado. Claro. Alan pidió tiempo, el árbitro no le da tiempo, y cuando el lanzador inicia su movimiento suena la chicharra. No. Cuando pide Parra, tiempo porque ya había sonado la chicharra. Claro, porque Parra, me acuerdo patente porque con esto que decíamos de que miraba el coso, miró y era como que uno viene y cuando hace el movimiento suena la chicharra y bueno, yo no vi si ahí ya... Recuerdo un turno de Alan que él pide tiempo, no se lo da, Parra inicia el movimiento, suena la chicharra y obviamente fue casi en simultáneo. Pero una vez que el lanzador inicia el movimiento y después suena la chicharra, que encima es un estruendo la chicharra, ¿no es? No es para nada. El árbitro dijo que discreta, es una bomba que suena en el estadio. Cuando Beto sale a protestar, el árbitro le dice, no sonó la chicharra. No, ¿cómo no? ¿Cómo que no sonó la chicharra? No, yo no la escuché, dijo. No, sí es ensordecedor. Para que te dé una idea el nivel de tensión que tenía el muchacho ahí atrás. Claro, estaba... Sí. Estaba bloqueado. A mí con respecto al arbitraje son tres cosas. Primero, creo que en cuanto al nivel de árbitros, Nico es el mejor, Nico Deu es el mejor porque él... es nuestro. No, pero lo que tiene Nico, que no sé cuántos lo tendrán, es que es el que más le arbitra a esta clase de lanzadores. Totalmente. Entonces, es el más preparado. Entonces, eso te da la pauta, que es lo que hablamos a nivel local. Por ahí cuando te toca en un nacional de clubes que te viene un árbitro que no está acostumbrado a Nahuel, a Matías, a Pablo, a Maxi, a todos los muchachos, y creo que Nico ya lo tiene naturalizado esto. Entonces me parece que, y no sé si el grueso, bueno, vos lo sabrás porque vos competís afuera, pero el grueso de estos árbitros no está en este tipo de competencia. En la diaria. Exacto. O en lo cotidiano. Es que en muy pocos lugares en el mundo tenemos una liga 24/7 como tenemos acá nosotros. Eso de por creo sí. que, mira, hasta me animo a decir que si hubiese ido el EMA, también hubiese destacado, porque tiene buen criterio en esto, ¿no? En la zona. Más que nada como principal, exactamente. ¿Me entendés? Más que nada eso. Eso es mi apreciación. Yo lo del review, me parece que para que se pueda dar como realmente tiene que ser, tiene que haber más cámaras. Tiene que haber más cámaras y más gente evaluándolo. Hubo una porque jugada que no tuvo resolución. Depende solamente de una persona, que esa persona tengo entendido que es Manolo. No es una crítica a él. Que es el jefe de árbitros. Pero bueno, me parece que, comparándolo un poco con el fútbol, en el fútbol son 3 tipos. Ya es más difícil que 3 tipos
A no ser que haya algo personal que se equivoquen y con tantas cámaras, porque vos que tenés, o sea, vos tenés dos cámaras o 3 cámaras, bueno, y por ahí hay jugadas que te las tapan, no las ven. Me parece que les falta. El VAR del deporte más conocido del mundo tiene sus falencias. Está claro que el softball va también a recorrer un camino de aprendizaje. Y es algo muy nuevo, o sea, hasta a nivel mundial en cualquier deporte, como bien decía, el VAR en el fútbol hace cuántos años se usa, no hace mucho, y de este nivel cuestionado todo el tiempo. Exactamente. Por eso. Creo que iba a decir 2 cosas de Nico Deu. Se tuvo que conformar con arbitrar en el home el partido por la medalla de bronce. Lógicamente hubiese arbitrado la final si Argentina no la hubiese jugado. Y creo que Nico... Sí, pero te hago un paréntesis a esto que hablábamos de la preparación de Nico. Nico no solo se prepara acá, ha ido a arbitrar ISC y claro, torneos. Sí, sí. O sea que hace lo mismo que hace un jugador, pero desde el lado del arbitraje. Exactamente. Pero es el único que lo hace. Y por eso marca la diferencia, creo yo. Iba a decir que Nico está haciendo su carrera de arbitraje y que sin lugar a dudas va a ser Salón de la Fama cuando él termine su carrera, creo yo. Creo que le falta arbitrar un juego olímpico, que si no es en Los Ángeles no va a ser ninguna otra oportunidad porque ya se terminó el softball. Pero creo que sin lugar a dudas, cuando culmine su carrera como árbitro, va a ser tenido en cuenta para el Salón de la Fama. Bueno, por lo menos creo yo, creo que tiene 31, 32 años y tiene una gran cantidad de torneos. Y con esta presentación, estas performances que tiene él, cada vez se sitúa más, se consolida más en ese sentido. Sí. Bien. Teo, ¿qué tal tu torneo en lo personal? Porque, bueno, no sé, me decís que sí, que escuchaste algunos partidos, pero durante 4 partidos te decían el perfecto Emiliavaca, ¿sí? Sí. ¿Cómo viviste ese arranque de torneo? Fue tremendo. Sí, bueno, yo ya, como hablamos hoy, encaro este torneo con mucho disfrute. O sea, realmente me gusta. Y bueno, no en ese sentido no me enfoco en si el promedio, si no el promedio. La verdad que vamos para adelante siempre. Pero personalmente, a ver, muy contento por todo el gozo. Termino un poco con el sabor amargo del partido de la final. Me reprocho un poco, soy autoexigente, obviamente, como todo deportista. Tuvimos en equipo, y yo particularmente tuve situaciones para definir el juego y no lo pude lograr. Y en ese sentido fue lo que la cerecita del postre que me faltó como para decir, bueno, lo hice bien hasta el final. Que bueno, algo para analizar internamente mío, que me pasa a veces en partidos definitivos, o sea, en partidos difíciles o los partidos que realmente importan. Así que en ese sentido de analizar un poquito por qué y tratar de siempre mejorar un poquito más. O sea, siempre hay algo para explotar y para mejorar más. Así que de ese sentido, contento, pero con ese gustito ahí al final que se nos escapó lo que fuimos a buscar. Bueno, vendrán nuevas oportunidades para seguir intentándolo. Sí, eso sí. El otro que estuvo encendido fue Lucio, ¿sí? Que terminó detrás tuyo en el promedio general de todo el torneo. También Lucio ahí afianzándose en el quinto puesto, en el quinto orden al bate. La verdad que a nivel grupal batíamos muy bien. Uh-huh. Porque hubo muchos de los muchachos que estuvieron con muy buen promedio hasta los últimos partidos. Después con el partido de Canadá, que no hicimos carrera y por lo tanto se batió menos, y el partido de México restamos un poco todos. Pero a líneas generales era el equipo que perdimos un poco en ese sentido ofensivamente el año pasado. A mí que cuando pasa que jugamos así y batíamos así en conjunto, que se me pone la piel de gallina y me llena de orgullo, me emociona ver cómo funciona cada piecita de todo el conjunto. La verdad que lo suplimos hacer ahora, lo supimos hacer en este torneo. Bueno, Duilio, ¿cómo sigue el equipo mayor? ¿Qué es la próxima competencia? Lo próximo que hay es los Juegos de Sur. Bien. Acá en septiembre. Y bueno, ¿se juegan en Paraná? Se juegan en Paraná. En realidad, bueno,
Argentina logra la clasificación al Mundial, a la etapa premundial y a los Juegos Deportivos Panamericanos, que todavía no se sabe, no está confirmado que haya softball en Lima. ¿Del todo? ¿Softball del todo? Softball masculino. Softball masculino. Softball no masculino. está confirmado todavía. Bueno, las expectativas son de que sí, pero bueno, esas son las dos competencias más importantes por lo que generan desde los recursos y apoyo. ¿Y Perú, al haber participado de este torneo, no hizo un poco de fuerza? Tiene que ver con una cuestión dirigencial. Hay un integrante un integrante del Comité Olímpico Peruano que como que no está muy convencido que haya softball masculino y que por ahí que haya otra disciplina. Pasa un poco por ahí. Claro, porque ellos tienen un cupo de disciplinas que pueden elegir. Claro, Entonces pasa por ahí entendiendo. Son recursos que no quieren destinar al softball porque Perú no es tan fuerte entonces. Exactamente. Bien. Pasa por ahí, pero bueno, esas son las próximas competencias que hay. Estadio que tienen ahí en Villa María del Rosario. Sí, en Villa María del Triunfo. Del Triunfo. Bueno, le metí otra sí, santa. Villa María del Rosario. No, bueno, pero eso es lo próximo. Lo próximo que tiene el softball masculino es el Mundial U23. Ahora en Colombia, en Sincelejo, a fines de abril, principio de mayo, de que ya, lógicamente que mucha de la gente de la organización de ese mundial estuvo presente ahora, inclusive estuvo Paul Bernal, que fue el que vino acá, el encargado general que vino acá a Argentina en el Mundial U23, y el que también va a estar a cargo de todo en Sincelejo, y bueno, ya están muy avanzados con la organización, incluso Argentina está muy avanzado. Eso es lo próximo, pero en cuanto a la mayor, los Juegos ODESUR, que ya incluso durante el torneo recibimos la notificación de que ya hay que ir presentando un listado más amplio de lo que después va a terminar participando. O sea, se le dice el plantel extendido o alargado, no me acuerdo bien cómo dice, que vos le decís, bueno, tenés 25 jugadores, presentá los 25 ya para empezar a armar toda la logística del Comité Olímpico, para después empezar a definir, así que ya te diría que empezamos a trabajar en función a los ODESUR con toda esa parte organizativa. ¿Se sabe qué países compiten en los ODESUR, en la parte de softball? No, nos mandaron un listado de los países que vienen, donde hay muchos de los que participaron, sacando lógicamente que Estados Unidos y Canadá y bueno, los equipos México, que no son del cono sur, digamos, pero después que confirmen que van a jugar softball, no, ni en mujeres ni en varones. Todavía no. Por eso, de esos países limítrofes creo que entra Panamá, que sería medio Centroamérica, no sé si Aruba también. Venezuela, Aruba está también, está dentro del listado que lo tengo ahí en un ¿Por ahí en se hacen invitaciones especiales a algún Cuba? No, porque tiene que ver, o sea, esto tiene que ver con los Juegos de Sur. Ya están. Sí, claro. sí. Pensé que era solamente de Sudamérica. No. Están dentro o sea, van a participar en otras disciplinas incluso, no softball. Perdón. Bien. O sea, por eso, de todos los países de América del Sur, se mete ahí Panamá, Curazao, Aruba, algunos de esos países que están ahí. Perfecto. En el borde. Bien, entonces esa sería la próxima competencia. Me imagino que van a tener un tiempito de descanso y después ya tienen que arrancar a entrenar otra vez. Sí, todavía no... está prevista todavía un cierre de este proceso. De ciclo, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, de igual manera viene toda una larga lista de competencias para los muchachos de manera personal, así que hay que evaluar eso. Claro. La ida a Estados Unidos también. Y encima sería prácticamente después de temporada en el exterior. Sí, un mes prácticamente después. Así que no van a tener descanso después de temporada. Bien. No. Bueno, estamos, por supuesto, al lado de la Copa, con el segundo puesto de Argentina, Copa de Plata, y bueno, por supuesto también la medalla de plata de Teo que aquí nos trajo para que podamos verla.
Bueno, podemos cambiar de tema, ¿sí? ¿De softball? No creo, Ah. dentro del softball. Podemos hablar de otra cosa. Vamos a hablar del ámbito local, de nuestro softball. Así que contanos un poco de Talleres, cómo vienen, cómo se están preparando para esta recta final, que yo creo que 1 mes y medio, y ya hace un mes. Ya está el último torneo, ¿no? Empieza ahora. Estamos por claro. Estamos arrancando el cuarto y último torneo El corto. cuartito. Lo que va a pasar es que se va a jugar casi en conjunto el NAC con el Grand Prix. con el Grand Prix. El Grand Prix arranca antes, o sea, las primeras series del Grand Prix se juegan antes del Ah, ¿sí? Creo que sí, no sé, cuarto contra tercero, creo algo así, ya se juega antes. Qué bueno eso, que Nacional y Grand Prix se juegue con poco tiempo de distancia uno del otro, ¿no? Para mantener un Sí. gran nivel, ¿no? Me parece. Es algo que los he escuchado mucho a los muchachos hablar cuando nos juntamos, muchachos de selección y de todo en su conjunto, de que a ellos les costaba un poco después de hacer la labor del Nacional Club tan arduo y prepararse y demás. Hay un bajón. Claro, como que tenían un bajón de ganas y propiamente de nivel también por eso, para continuar después en el Grand Prix, que es bastante complejo también de jugar tantos partidos contra el mismo rival. Es un temita también. Y bueno, ahora es justamente como muchos de los muchachos querían, que es terminar la temporada, el año con el Nacional de Clubes, prácticamente. Bien. Y bueno, pasamos al Pro Series. Justamente ayer Jujure hizo el lanzamiento de su roster. En sus redes han publicado un gran roster. Bueno, obviamente yo ya sabía que vos estabas. Bueno, ¿cómo te toma jugar para Jujure en Paraná? No, bueno, va a ser muy lindo ya desde que salió la idea del torneo. Me pareció espectacular de que lo hagan, así que les agradezco a ustedes en ese sentido, que era algo que le faltaba al movimiento nuestro. Así que sí, la verdad que muy contento también de lo que le brinda el torneo al espectador, que es al que nos banca siempre, espectadora. Tener un torneo de nivel internacional de clubes, porque ya hemos tenido selecciones y demás, pero va a ser divertido ver a sus jugadores de cada espectador, por así decirlo, con otros clubes, mezclado con otros jugadores, con la gente de afuera, con el talento internacional que va a venir. La verdad que me pone muy contento y tengo las expectativas de que va a ser así, de que se va a armar un muy lindo ambiente como se suele armar acá en Paraná, y lo vamos a disfrutar mucho, tanto los jugadores como los espectadores. Particularmente con Jujure, ¿hace cuántos años que venís compitiendo? Yo jugué solamente de un torneo con Jujure. El histórico es Pablo. Tal vez Pablo ha jugado más tiempo. Sí, yo en Venezuela he ido muy poco. Es más, jugué... La Café Amanecer. Jugué con Café Amanecer. Esa fue la primera que jugaste con ellos. Sí, fue la primera y que jugué con Café Amanecer. No jugué vos con jugaste. Jujure. Está perfecto. Sí, y jugué con Jujure en Dominicana el año pasado. El bien. torneo. Yo creo que Pablo y Román son los Pablo y Román, casi sí. nacionalizados. Y Lucio también ya ha jugado un par de torneos también. Pero sí, Pablo y Román son los que más. Creo que hasta Román más que Pablo, no sé la verdad ella, pero. Sí. Bueno, muchos ya los conocés, pero Pedro el otro día junto con Tommy Flores hicieron un streaming, comunicando el roster, hablando de cómo va a ser la primera vez que Team Finca Jujure va a competir en Argentina, que están muy ansiosos. Y hoy cuando veo el roster publicado, ayer mejor dicho, es un equipazo, digamos. Sí. Por momentos creo que hasta adquieren jugadores para no enfrentar a esos jugadores, ¿no? Sí. Por la cantidad de jugadores que van a jugar 10 nada más, ¿no? Por partido, ¿no? Pero suele pasar en esos torneos así de Venezuela que son de fin de semana, que no son tanto como la temporada en Estados Unidos, que es más larga, que abundan los buenos jugadores en un sentido que vos decís, los suplentes son, o sea, tranquilamente yo puedo estar de suplente en ese equipo. Sí, son jugadores de talla mundial. Y quizás me toque si no me da el desempeño, porque está arriba, está Mati Roy, está Lucio, tenés varios, ¿no? Es que Alan está también. Alan está con usted al final. Sí, claro. Exactamente. Sí, Galeno, Sanfeli, Sequera, Flores.
Sí, por eso. Es prácticamente Sebastián. La selección de Venezuela con alguno de los muchachos nuestros. Con refuerzos internacionales para Venezuela. Y refuerzos canadienses, exactamente. Bien, ¿y ya estuviste chusmeando los otros rosters de los otros equipos? Algo me han comentado, muy poco igual, pero algo me han comentado, sí. Bien, y contaba Federico en otro programa que hay apuestas internas ahí por algunos desafíos ¿sí? personales. No, eso no. Se ve que no entraste. A mí no me ha llevado nada, yo no soy de apostar nada, así que capaz que no me tocó. Los tuyos son más los juegos de mesa, me parece, ¿no? Sí. Algo más relax. Bien. Bueno, Dulio, vamos llegando al final. ¿Quisieras...? En realidad, bueno, primero agradecerle a Teo porque después, o sea, no es solo el haber viajado, competido, volver a viajar, estar, sino es todo el proceso. Porque vos llegás acá y vos es como el último día de clase, ¿me entendés? Entonces que llegás y mirás un poco para atrás y sí, no sé, parece que valió muchísimo la pena el esfuerzo. Siempre él y Pablo son dos personas muy buenas para tener dentro de un equipo, pero más allá por lo que significa su aspecto como jugador, sino por lo colaborativo, por lo solidario, por lo responsable, por cómo toman esto, porque la verdad que no te lo digo a vos, pero lo extiendo también a los muchachos, y uno por ahí me toca a mí, que soy el que tiene que andar afuera de las canchas y hablando con la gente, cómo la gente lo destaca. La gente lo destaca muchísimo, lo que es Argentina, hoy, más allá del favoritismo, por un desempeño, lo que es Argentina. El querer sacarse la foto, el querer tener algo, el querer tener un pin, querer sacar de todo. Y sé que Teo es uno de los propulsores de eso. Hemos compartido otros equipos juveniles con él. Y la verdad que, bueno, yo me sumé a este primer torneo con ellos y bueno, la verdad que fue muy bueno, fue muy grato compartir este torneo, que esté acá. También agradecerle, invitarlo al viernes que tenemos la ceremonia, hoy viernes, la ceremonia de inauguración y de presentación del torneo en sociedad y bueno, más que nada eso, agradecerles a él y a su pareja que se tomaron el tiempo para venir, charlar con nosotros y bueno, y ser parte de esta historia que empezamos a escribir con The Show, que bueno, no sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero la estamos pasando re bien. Bien, en lo personal, Teo, quiero decirte dos cositas. Lo primero, me sumo al agradecimiento que dice Duilio. Para nosotros es un gustazo tenerte acá, te agradezco enormemente que te hayas tomado el tiempo de venir acá recién bajado del avión. Me imagino que estás muy cansado, deseoso por ir a compartir algo rico con Magalí. Pero bueno, agradeció enormemente que nos haya brindado tu testimonio de todo lo que fue el torneo y felicitarte por tu actuación personal. Es muy difícil jugar bien un Panamericano, ser el mejor bateador de un Panamericano debe ser extraordinario y serlo nuevamente en otro Panamericano el mejor bateador es algo que sin dudas el día de mañana vas a ser considerado para el Salón de la Fama sin lugar a dudas. De mi parte, felicitaciones por tu carrera, felicitaciones por el equipo nacional, por haber conseguido este trofeo de plata que a lo mejor deja un sabor amargo por lo alto que está la vara, ¿sí? Pero para nosotros es tremendo todo el sacrificio, todo el amor que tienen por este deporte y por esta camiseta, así que desde el show queremos agradecerte infinitamente. Bueno, sí, me emocionan mucho las palabras, así que les agradezco también. La verdad que lo sumo a Pablo en ese sentido porque compartimos mucho, estamos criados de la misma manera, estamos cortados del mismo árbol. Buscamos... ¿Qué árbol? ¿Qué árbol? El Carlos. Sí, no, y Betina mi madre tiene mucho que ver.
Obviamente somos de los dos lados. Pero no, sí, es muy reconfortante porque cosas que ustedes nombran son lo que nosotros buscamos pregonar como personas y como parte de este conjunto del seleccionado nacional. Así que la verdad que emociona mucho. Yo particularmente, Flaco, te quería agradecer a vos también porque no es para nada fácil la labor que te tocó con nosotros. Los muchachos son muy cooperativos y todo, pero tienen su parte de diva, de quisquilloso, de que las cositas tienen que... Yo hablaba con Beto y le decía, es como una familia, ¿viste? Que si en la familia ponerse de acuerdo para comer algo, decir, ¿qué quiere comer? Y yo imagínate asado, claro. Yo milanesa, yo unas pastas, yo no quiero comer, ¿viste? Pasa, pero no. Sí. Es un privilegio. Sí, bueno, igualmente te agradecemos la labor porque con todas las complicaciones de que hablamos hoy se suplió de una manera excepcional el viaje. Y bueno, en cuanto al torneo, que hablaste un poquito, sí, el sabor amargo, pero igual yo me voy muy, muy, muy contento, muy reconfortado de cómo jugó el equipo. O sea, quitando ese último partido que pudo haber sido el mejor o no, volvimos, creo yo, a lo que debe ser el equipo nacional y a cómo jugamos nosotros. Que en una charlita interna con los muchachos antes del torneo, yo les manifesté un deseo propio interno que me ardía un poco en las venas no decírselo antes, que era ver justamente esto, justamente ver cómo disfruta cada uno cuando juega bien y cuando juega en conjunto con sus compañeros, porque la verdad que ya hace muchos años venimos jugando juntos y la dinámica, la magia que se crea ahí cuando Alan está bateando y todos están atrás, cuando se envasa y no sé, Gustavo mata un hit and run y sale efectivo, toda esa adrenalina y esa emoción que se crea, la verdad que es hermoso y yo creo que se cumplió por mayores en ese sentido. Así que la verdad que... ¿Cómo se van acoplando los más jóvenes, no? Uh-huh. Porque más allá de por ahí algún rendimiento determinado, Choco, Luchi... Sí. Parece que vos Khalil. Lo ves, vos decís, Khalil, vos decís, parece que tienen, no sé, boludo, el 5., 6., 7. torneo internacional y no, viste, están para muchos están bien firmes los vagos. No, pero no solo, ¿qué es lo que dice él? No solo en la cancha, propiamente dicho, no solo, o sea, en general, porque se trata de eso, no es solamente, este equipo no es solamente lo que muestra en la cancha. Es mucho más amplio, mucho más grande. Por eso te digo, cómo se van acoplando, que evidentemente el mensaje que se baja, bueno, viene siendo el correcto. Los muchachos más nuevos abrazan las premisas y la filosofía del equipo y los más viejos les abrimos los brazos en ese sentido, que, a ver, viene de muchos años. Yo inicié con 18 años siendo un pendejo, perdón por la palabra, pero y los más grandes del equipo me abrieron los brazos. Y fue lo mismo que tratamos de hacer ahora. O sea, no en ningún momento dijeron, che, este pibe que viene a hacer acá o qué sé yo. Fue como, vení, nosotros tenemos estas cositas, esto para... Subite el barco. Exactamente. Y eso desde esos años y años atrás hasta ahora tratamos de lo que tratamos de hacer. Se siente esa filosofía en ese sentido que, como dice el Flaco, viene alguien nuevo y está tan arraigado y tan armado que se acopla enseguida. No le queda otra. Muy bien. Para mí fue un placer ver a la selección. Así que felicitaciones. Bueno, desde el show te queremos entregar este pequeño obsequio, recordatorio del programa. Y Rincón Latino te quiere obsequiar un voucher para 2 personas para que lo puedan degustar cuando quieras. Así que bueno, ahí en Rincón Latino vamos a visitar a la Pepo entonces. Exactamente. Así que bueno. Va a estar la Pepo ahí en el Pro Series. Sí, va a tener su stand infaltable de Rincón Latino. Va a tener su espacio. Infaltable. Bien. Así que bueno, llegamos al final del sexto inning, ¿sí? Damos por concluido este programa, espero que les haya gustado. Y bueno, nos estamos viendo el viernes que viene, ¿no? Que es quizás... Sería previo al torneo, así que seguramente sea el último programa antes del torneo. ¿Con un invitado especial? Sí, un invitado especial que muy es especial.
el autor de la canción oficial de nuestro programa de show. Así que lo vamos a tener a Gustavo Gripo de La Primera Ley de Newton. ¿Vamos a dar a conocer? Vamos a dar a conocer la canción en el programa que viene. Bueno, Con alguna magia de Jero Chico ahí, algún video institucional. Bueno. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el viernes que viene. Hasta luego.